Se ha dicho en variadas oportunidades y sin duda fue la primera gran cuestión que empezó a plantearse en el debate público, en el debate político, incluso en el debate al interior de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué representó Néstor Kirchner cuando asumió el gobierno allá por el 25 de mayo del 2003, ¿no? Fundamentalmente la palabra común que atravesaba las distintas lecturas, interpretaciones y los debates del día a día en la calle, todos concluimos que vimos en Néstor lo que se llamó el retorno de la política, ¿no? Con Néstor se ha dicho de manera reiterada, pero efectivamente hay que pensarlo en esos términos, ¿no? Néstor Kirchner representó desde el 83 a esta parte el retorno de la política al corazón de la vida democrática, ¿no? Y esto significa muchas cosas, ¿no? Me parece que lo primero que hace esa primera impronta de Néstor cuando él mismo afirma, ¿no?, en una frase que sin duda marcó su gobierno, que marca el gobierno de Cristina, que marca el kirchnerismo, si es posible pensarlo como un movimiento político, nace de aquella frase recordada de que él llegaba para no dejar las convicciones en la Casa Rosada. Y esto sin duda va a romper con el ciclo neoliberal que había hegemonizado la política argentina desde fines de los 80 y los 90, ¿no? Donde la idea de poder se disociaba de la idea de convicción, ¿no? Donde la idea de gobierno se disociaba de la ideología, ¿no? Y donde todas las fuerzas políticas de la identidad, desde la identidad que cada uno asumiese a la hora de gobernar una ciudad, una provincia o el país, estaban formateadas por el pensamiento neoliberal, ¿no? por el pensamiento único, por un discurso homogéneo que pasaba a un lugar secundario las convicciones, las ideas y los valores, y donde la política fundamentalmente en los años 90 se va a ver colonizada por el mercado, por el economicismo y por los grandes medios de comunicación, ¿no? La política de alguna manera se despolitiza en sus componentes más sustanciales y en consecuencia deja de ser una herramienta de transformación, de cambio social. La llegada de Néstor evidentemente pone en cuestión esto, ¿no? Pone en cuestión la idea de que la política era mera gestión o que la política era contradictoria con otra cuestión central que vivimos en estos años del kirchnerismo y sobre todo a partir del 2008, que es la política como conflicto, ¿no? La política como una práctica que necesariamente confronta intereses, ¿no? Porque las sociedades son desiguales, hay distintos sectores, hay intereses en disputa en consecuencia. El rol de la política es hacerse cargo de esos intereses en disputa y por supuesto darle una resolución democrática, transformadora, que iguale por lo menos desde la mirada de quienes nos sentimos identificados con este proceso político. Si tiene un sentido unido y organizado, es profundizar la organización popular, es decir, traducir la adhesión mayoritaria que tiene este gobierno, ¿no? Ese 55% de los votos, en construcción política, ¿no? Traducir la cantidad que acompaña electoralmente a este gobierno en fuerza política propia, ¿no? Es la organización popular lo que habilita a que los sectores populares se puedan constituir en sujeto político de este proyecto, ¿no? Y tiene un rol central la organización popular, ¿no? En términos de articular la relación entre las distintas demandas de los sectores populares y el Estado, ¿no? La organización popular militante es constitutiva en términos de potenciar un proyecto político, ¿no? Por un lado, organizando las demandas y las necesidades para traducirlas en derechos, ¿no? Y por el otro lado, dándole anclaje al Estado Nacional, este proyecto político, en la vida cotidiana, en el territorio, en la comunidad y en los barrios, ¿no? Es la organización popular la que debe potenciar ese ida y vuelta que permita al gobierno ampliar su base social de sustentación, pero también propiciar el protagonismo de abajo en términos de enriquecer la agenda de transformación y organizar las demandas sueltas en demandas colectivas y en consecuencia en la articulación con el Estado y la decisión política de traducirlas en derecho para todos. La idea de la construcción de una fuerza política, la
forjar una conciencia pública de transformación, que es la batalla cultural que en el 2008 está planteado en el centro de la puja política. Y en tercer aspecto, la institucionalización, por un lado, de este proyecto político a través del debate que en algún momento habrá que plantear de la reforma constitucional, ¿no?, en términos de institucionalizar un modelo de país para que a las clases dominantes al menos les sea más difícil dar marcha atrás con esto, e institucionalizar a su vez la fuerza militante que en estos años se ha construido. Si sobre estas, para cerrar, si sobre estas claves o pistas transitamos en los próximos años, creo que va a haber kirchnerismo para rato, ¿no? Creo que va a ser posible pensar que el cambio se puede profundizar, que la conquista social en nuestra patria puede avanzar, que la redistribución más justa de la riqueza es posible, que es posible que ningún compatriota se encuentre bajo la línea de pobreza, que es posible una democracia más sustantiva, más real, que reine y haga feliz a nuestro pueblo. Y sin duda todo esto es el mejor homenaje que la militancia y que el conjunto del pueblo argentino le puede hacer al compañero Néstor Kirchner. Hay un homenaje para hacer, sin duda, y los homenajes son parte de la reflexión del político. ¿Cómo homenajear? ¿Qué palabras decir ante una figura como la que hoy nos convoca? ¿Qué decir en los aniversarios? Y todas estas cuestiones, de algún modo, tienen un lado legendario. Durante cualquier época se hicieron ese tipo de discursos. Y al mismo tiempo, cada uno de estos discursos que suponen una conmemoración, el recuerdo de un tiempo ido o de una persona ya ida, querría ser el único, querría pertenecer a este día especial de un modo en que a veces solemos decir: todos los días tenemos que recordarlo, todos los días. Es el recurso del orador que, envuelto en su entusiasmo de un día, querría que ese día de su oratoria fuera todos los días. Hay una frase del entusiasmo del político que es habitual, que es reclamar que ese entusiasmo esté presente este día, mañana, todos los días que le siguen, todos los días del año. Y a veces se suele decir hoy más que nunca. También es un recurso del orador, ante el temor de que el público, los compañeros que escuchan, puedan imaginar que se trata solo de un día, o que se trata solo de una pasión momentánea, y entonces acudimos al fácil recurso de las pasiones permanentes. Pero, sin embargo, yo quisiera respetar la idea de que hay un día, que es este día, que está circunscrito a una figura que nos interesó mucho, que levantó el espíritu público, que estaba caído, que dijo que había terminado una época, lo dijo con sus expresiones a veces un tanto rústicas, que también eran interesantes. ¿De dónde las había sacado? Porque ahí había como, si pudiéramos decir, dos paños. Estaba el político tradicional, desconocido por la mayoría de nosotros, que había hecho su carrera en un partido tradicional, en un partido que había tenido muchos avatares, hacia un lado, hacia otro, eso lo conocemos bien. Iba un poco más allá, un poco más acá. Hizo su carrera en una época donde se desbarató el Estado, donde se destruyeron los recursos públicos, y la hizo, de algún modo, vamos a decir así, aunque suene fácil, guardando en su corazón una memoria militante que pudo no haber ocurrido en la mayoría de nosotros. De modo que ahí hay una primera enseñanza. Una actitud militante es algo que se puede
guardar, que precisa cierto silencio, que precisa un momento más acallado. Los desvíos que este hombre, que parecía estar haciendo una carrera tradicional, eran desvíos muy interesantes. Todas las personas que fueron sus responsables o sus jefes, o los que hoy dicen, sí, lo conocí en el fondo de tal aula asistiendo a tal asamblea, es evidente que hay algo interesante ahí. Esas personas o están en el olvido, o su único sentido de pertenencia política es decir, sí, yo era el jefe de esa agrupación donde esta persona estaba. Es algo muy interesante eso, porque evidentemente esta persona buscaba algo. Se le conoce una frase: quiero ser gobernador de Santa Cruz. Es una frase extraña para un joven estudiante de abogacía. En realidad yo no escuché a ninguno de mis amigos decir quiero ser algo vinculado a una estructura política. Entonces ese es mi paño en el que estaba la vida de esta persona, de la que podríamos esperar, y en el que toda la oposición mediática, digamos, dice que no, que en realidad nunca sintió lo que después iba a decir. Entonces se transforma la vida de esta persona, de Néstor Kirchner, del que estoy hablando obviamente, a propósito de lo cual la pregunta de si sentía lo que hacía es interesante, porque evidentemente había otro paño ahí, que es algo así como el intento de explorar algo que no sabía, que quizás guardaba en su propia conciencia. Eso lo hace no menos interesante. En realidad, en este caso se podría decir que era un político que tenía una nota así abismal. Es decir, se entregó a algo desconocido que le exigió hacer algo que un político tradicional no hace, que es hacer un llamado. Las personas que tienen un don muchas veces no lo saben, y es mejor no saberlo, porque esa es la mejor forma de tener un don. Poder hacer un llamado no nos es una facultad fácil, y creo que toda militancia se anima por el hecho de que cada uno piensa que alguna vez puede hacer un llamado, en el lugar donde está, en el ámbito de su militancia, en la universidad. Es decir, hacer el llamado supone un momento de urgencia, ese abismo. La sociedad argentina estaba abismada. Era una sociedad argentina que, con su metáfora rápida, el infierno, y tenía que ir al purgatorio, etc., sus metáforas eran rápidas y muchas veces muy rústicas. Digamos, no poseía la metáfora fina, pero fue el autor de las frases más recordables de todo ese tiempo. No digo que del siglo XX o del siglo XXI, va a haber más frases, hubo muchas antes, pero estas son las recordables de esta época. Es decir, trató de pensar su situación. ¿De dónde sacó ese pensamiento? ¿De dónde sacó frases como soy un hombre corriente en situaciones extraordinarias? Esa es una gran frase. Estaba describiendo esos dos paños que digo que existían: el político de carrera, un hombre corriente, un abogado de la provincia, en una situación extraordinaria, como la que la generación de la que había participado había pensado. Y no lo veo aquí en la edición. A ver, pone la ruleta y dice: ¿a dónde me conviene estar? Ah, sí, con los derechos humanos. Hace otra vez girar la ruleta, sí, con el encarcelamiento de los genocidas. Y los diarios dicen: tuvo un posicionamiento. No, eran posiciones de una existencia. Eso tenemos que saber y eso tenemos que decir. Si no, no valdría la pena lo que estamos haciendo. Creo que sí es importante preguntarse por el pensamiento político de Néstor Kirchner. Y como Néstor Kirchner era un dirigente político fundamentalmente, no un intelectual, entonces la pregunta sobre su pensamiento político es de alguna manera presentarse qué aportó Néstor Kirchner en la política argentina. Aquí ya se hizo referencia al modo como reaccionó Néstor Kirchner frente a los acontecimientos de diciembre del 2001. Me parece que es imposible pensar el kirchnerismo sin partir del 2001.
No vamos a hablar ahora de lo que significó el 2001, porque seguramente en este mismo lugar se habrá hecho muchas veces, pero está claro que no hay una única lectura del 2001, que hay, si se quiere sintetizar un poco y esquematizar inevitablemente entonces, uno puede decir que hay un discurso del 2001 que hoy tiene mucho que ver con los planteos autoritarios en materia de seguridad, que hoy tiene mucho que ver con el rechazo a toda intervención del Estado en la economía, como se ve en estos días, que tiene que ver con una exaltación del individualismo que rechaza la misma idea de la política, y ese discurso no desapareció con el restablecimiento de los gobiernos constitucionales después, sino que sigue presente con fuerza hoy en la política argentina. Una expresión de eso es el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, no es la única, por supuesto. Y hay otra herencia, otro legado del 2001, que tiene que ver con un rechazo a la política por vieja política, pero no porque necesariamente uno está en contra de toda la política, y eso se expresó en un reclamo por nuevas formas de participación política, y al mismo tiempo ese segundo legado es el que se identifica con lo que seguramente terminó siendo más importante del 2001, que fue la ruptura de todo un ciclo de la hegemonía neoliberal en la política y en la cultura argentina. Es decir, el hecho de que hayan estallado los bancos, precisamente, que eran el objeto de culto de la política neoliberal, y de que el mismo Cavallo, que había inventado la convertibilidad, haya sido el que terminó confiscando los ahorros, simplificó de algún modo, abrió el camino para la posibilidad de plantear más claramente alternativas al proyecto neoliberal. Bueno, uno con una primera mirada diría, bueno, el estilo político del kirchnerismo, ya que hablamos del estilo, no tiene mucho que ver con las asambleas del 2001, es cierto, efectivamente. Uno no diría que Kirchner era un político asambleario, ¿no? Pero sí creo que hay que decir que fue el que mejor se hizo cargo, como dijo Sebastián, de que ya no se podía seguir haciendo política de la misma manera. Y creo que esa idea estuvo muy presente en los comienzos de su gobierno, porque algunas medidas muy trascendentes, que como decía Horacio, respondían a las convicciones íntimas de Néstor Kirchner. Yo creo que él definió muy bien cuando dijo que era un político tradicional que guardaba un corazón militante, ¿no? Entonces, algunas medidas que toma a comienzos de su gobierno, como la política de derechos humanos, o la modificación de la integración de la Corte Suprema de Justicia, o el discurso incluso de Mar del Plata frente a Bush, rechazando el ALCA, creo que más allá del significado que tenía cada una de ellas en sí misma, la importancia que tenían, formaban parte de un discurso relegitimador de la política. Y me parece que esto se ve muy claro porque además de anunciar estas medidas, Kirchner tuvo gestos, todos sabemos la importancia que tienen ciertos gestos en la política, y mucho más cuando se hacen desde el poder, porque no se limitó a criticar a Videla, hizo bajar un cuadro de Videla, hecho que fue retransmitido por la televisión a todo el mundo, ¿no? No se limitó a cuestionar el ALCA, sino que lo hizo en presencia de Bush, lo cual es una cosa rarísima en la historia de la diplomacia, incluso porque generalmente esos desacuerdos no se ventilan en público, sobre todo por el presidente del país anfitrión, ¿no? Entonces, me parece que toda esta gestualidad y estas frases tan importantes, yo agrego una a las que dijo Horacio, somos los hijos y los nietos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Era como decir, somos políticos distintos, porque nadie pensaba que los políticos argentinos de la década del 90, me refiero a los que hegemonizaban la vida política, tuvieran algo que ver con las madres de Plaza de Mayo. Entonces, ahí hubo un claro intento de reencontrar la posibilidad de seguir haciendo política en la Argentina.